hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con el estudio que dimos la clase pasada que estuve con ustedes y darle una continuidad porque es una serie de lecciones que estamos llevando allá en la congregación de la Colonia Alianza. Vamos a buscar Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 y vamos a ver el versículo 5. Y otra vez, es un estudio, si durante el estudio usted tiene preguntas respecto a lo que estamos estudiando o quiere agregar algo, tiene usted toda la libertad. Indíquelo y le damos la oportunidad para que usted tome participación en la clase. ¿Okay? Es una clase, vamos a estar relajados en el sentido de poder participar. Dice la escritura ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y de este pasaje, hermanos, estudiamos la vez pasada que según el contexto del capítulo 15 había una situación que se estaba presentando. Algunos hermanos de origen judío habían salido predicando que los gentiles que se convirtieran a Dios a través de la obediencia del evangelio no solamente tenían que obedecer el evangelio, sino también tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y para contrarrestar esto, hermanos, Pablo viene a Jerusalén a conversar con los apóstoles que están ahí, con los ancianos de la iglesia, y dirigidos por el Espíritu Santo, los apóstoles determinan enviar cartas y diciendo que no se trastorne la fe de los gentiles, obligándoles a guardar una ley que ya no estaba en vigencia, hermano. Y reciben la enseñanza, reciben lo que el Espíritu Santo va a través de Pablo entregando en cada una de las congregaciones respecto a ese punto. Y vemos ahí que el resultado es que las iglesias van siendo confirmadas en la fe, ¿sí? Y van aumentando el número cada día. Es decir, las iglesias, hermanos, la iglesia del primer siglo hacía tan un excelente trabajo que todos los días había conversiones. Todos los días había bautismo. La iglesia crecía diariamente. Entonces, hermanos, para que nosotros veamos que nuestro trabajo en la congregación se ve fructífero y se ve recompensado por Dios, necesitamos afirmar nuestras convicciones. Necesitamos ser firmes en las convicciones divinas a través de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice ahí que es la fe, no es la fe subjetiva, no es la confianza que tenemos en Dios, no es la fe que describe Hebreos capítulo 11, versículo 6, que la fe es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es esa fe la que está siendo confirmada, sino están siendo confirmados en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, la doctrina apostólica. Ahora bien, vamos eso lo vimos la clase pasada, pero quería ver la introducción porque veo caras que no vinieron a saber, para que más o menos sepan de cómo va la secuencia. Y hoy, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta, pero no quiero que la contestemos tan rápidamente, sino que la contestemos a través del estudio de la palabra de Dios con respecto a esta pregunta. Y la pregunta ¿es fácil ser cristiano? Esa es la pregunta. ¿Es fácil ser cristiano? Porque tenemos que convencernos, hermanos, que para muchos puede ser que esté siendo demasiado fácil ser cristiano, pero realmente es la vida de Cristo la que estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos, o hemos estado viviendo un cristianismo que nosotros nos imaginamos y que nosotros mismos hemos planeado. Entonces, a veces se nos hace fácil, o a veces nos hace difícil el cristianismo, no por los motivos bíblicos, se nos hace difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos hace difícil cambiar nuestros hábitos, se nos hace difícil cambiar nuestras costumbres, se nos hace difícil porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a responder esta pregunta con la Biblia. ¿Es fácil ser cristiano? Y tenemos que responder esta pregunta porque no solamente para nosotros, sino también para las gentes que les predicamos el evangelio.
Porque a veces nosotros vamos con una simpleza, con una sencillez a predicar el Evangelio y le venimos, vamos diciendo a la gente que venga a Cristo porque es fácil servir a Dios. Y no debemos convencer a la gente de esa manera, porque ni el Señor Jesucristo lo hizo, ni los apóstoles. El Señor Jesucristo dijo, hermano, y lo vamos a ver más adelante, que en el mundo como cristianos vamos a tener aflicciones. O sea, no es fácil. Él lo dijo en otra ocasión cuando hablaba de que lo iban a sacrificar, que iba a ir a morir a la cruz. Él dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Es decir, si a mí me están maltratando, haciendo la figura de que él es el árbol verde, y aún siendo árbol verde, lo trataron como lo trataron. Imagínense nosotros que somos árboles secos, o sea, están buenos para la leña, para quemarlo. Entonces, no es fácil ser cristiano, hermanos, en el sentido de que vayamos convenciendo a la gente de que venga Cristo y sus problemas se solucionaron. Eso solo lo predica, hermano, la iglesia que dice que con Cristo se acaban todos los problemas, ¿verdad? Pare de sufrir. Pero realmente cuando nosotros convertimos a Cristo, hermano, realmente empezamos a sufrir, pero por una causa noble, por la causa de Cristo. ¿Okay? Incluso, hermanos, si ustedes se ven ahí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 21 y 22, si alguien lo quiere leer, vamos a ver, estamos respondiendo a la pregunta, ¿es fácil ser cristiano? Y lo queremos hacer con la Biblia, hermano, con la Biblia. ¿Qué dice Hechos capítulo 14, versículo 21 y versículo 22? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles concerniente, hermanos, al esfuerzo que se tiene que hacer para permanecer en la fe de Cristo, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a pasar por... Y las tribulaciones, hermanos, da la idea de algo que se aprieta para sacar el jugo, algo que se pisa para sacar el jugo. Cuando pisaban las uvas en el lagar, después de cosecharlas y las pisoteaban para que saliera el jugo, esa es la palabra que da la idea de tribulación. Entonces, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es difícil. Ahora, cuando vamos a 2 Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 12, noten lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quién lo tiene? 2 Timoteo capítulo 3 y en el versículo 12, con respecto a que no es fácil ser cristiano. No es simple, no es sencillo, aunque lo es, pero conforme a la vida de Cristo, hermano, no conforme a nuestro pensamiento. 2 Timoteo 3:12, ¿qué dice, hermano? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjese, hermano. Y todos los que quieran vivir piadosamente, y ahí la palabra piadosa es devoto, es alguien que es fiel a Dios, alguien que se ha dedicado a servir a Dios como Dios lo pide, alguien que se somete a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, es difícil, hermanos, ¿por qué? Porque todo aquel que se haga un esfuerzo por vivir como Dios manda, va a padecer persecución. Va a fallar. ¿Sí? Va a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, hermanos, no es fácil ser cristiano. Por eso, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahora, vamos a dar algunas razones bíblicas por qué no es fácil ser cristiano. ¿Por qué no es fácil? Bueno, ¿qué les parece si vamos a Mateo capítulo 7? Mateo capítulo 7. Y vamos a leer específicamente los versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice ahí, hermano:
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos destinos, hermano. ¿Sí? Ahí lo ve. Hay dos puertas, dos caminos y dos destinos. Está la puerta ancha y el camino amplio, espacioso. Está la puerta angosta y está el camino estrecho. Ahora, note usted la diferencia, hermano. Luego, ¿cuál es la diferencia entre una puerta y otra, y entre un camino y otro? Hay dos diferencias. Uno, que la puerta ancha y el camino espacioso, muchos entran por él. Y por la puerta angosta y el camino estrecho, hermano, pocos son los que entran. Y la otra diferencia es el destino al que conduce cada una de esas puertas y cada uno de esos caminos. Uno conduce a la condenación eterna y el otro conduce a la vida eterna. Y esa decisión de tomar un camino y de entrar por una puerta, hermano, es de cada uno de nosotros. Es una decisión de Dios. O sea, Dios no me empuja allá, Dios me da el consejo. Pero Dios no me va a conducir a que yo cruce esa puerta angosta o esa puerta estrecha, amplia. Es mi decisión. Yo estoy aquí y tengo una puerta y tengo otra puerta, tengo un camino y otro camino. Este camino puede ser el camino angosto y la puerta estrecha. Este puede ser la puerta amplia y el camino amplio. Y cuando yo lo cruce, yo voy a saber a dónde voy. O sea, desde hoy usted y yo sabemos, hermanos, cuál será nuestro futuro eterno. Desde hoy. Por la manera en que estamos viviendo. Porque la puerta angosta y el camino estrecho, uno tiene que tomar la forma de. Uno tiene que tomar la forma. En cambio, en la puerta que es ancha y el camino espacioso, usted camina y vive como usted quiera. Acá hay disciplina, acá hay libertad, acá hay instrucción, acá es sigue tus pensamientos. Acá hay un conformarse, uno hacerse a la forma de. Y acá, hermano, como tú quieras vivir, no importa. Entonces es importante eso. Por eso es difícil ser cristiano, porque hay que acomodarse a esa puerta y a ese camino que conduce a la vida eterna. En lo individual, como congregación, como matrimonio y como familia, hermano. O sea, es una decisión. Ahora, esa decisión tiene sus implicaciones. Si yo soy esposo, yo tengo que decirle a mi esposa y animarla a entrar por la puerta, a caminar como Dios espera que el matrimonio conforme a su voluntad. Porque el matrimonio, hermanos, es una institución divina. El matrimonio fue establecido por Dios, no es un invento humano. Y además, como es una institución divina, el matrimonio tiene que ser regido por las leyes divinas, hermano. Es decir, Dios es un legislador, Dios es el que da leyes para su reino, que es la iglesia. Y nosotros tenemos que someternos a esas leyes de nuestro legislador para gobernar y dirigir nuestro matrimonio. Así es. Así es. En la iglesia tenemos que ajustarnos como iglesia a los principios de Dios. No podemos vivir como iglesia siguiendo nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos, nuestros propios sentimientos, que ser dirigidos por la palabra de Dios.
La moralidad, hermano, nuestra moralidad, nuestra vida moral debe ajustarse a los propósitos de nuestro Señor. Todos nosotros tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios. Ahora, si usted se fija, cuando usted lee Romanos capítulo 12, del versículo 1 y versículo 2, hermano, ahí nos habla bastante sobre cómo se debe vivir en la puerta angosta y en el camino estrecho. Y el apóstol Pablo de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, textos que ustedes y yo conocemos y manejamos a cada momento. Pablo les dice a los hermanos en Roma: ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No te habla del cuerpo. ¿Okay? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿para qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Habla de nuestra persona. Luego va a hablar de la mente, hermano, en el verso 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces, cuando tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y cuando tú ajustes tu mente, hermano, cuando tú transformes tu mente a través de la palabra de Dios, entonces usted y yo nos vamos a dar cuenta que vamos a ser capaces de comprender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si no, hermano, no lo vamos a... Si yo le doy rienda suelta a mis instintos, a mis gustos carnales, a mis impulsos carnales, yo nunca voy a confirmar que la palabra de Dios es agradable. Si yo no ajusto mi mente, hermano, si yo no renuevo mi mente y la ajusto a la palabra de Dios, yo nunca voy a poder decir que la palabra de Dios es agradable y perfecta. Necesito entrar por esa puerta angosta y caminar por ese camino estrecho, a través de la disciplina, de sujetar mis pensamientos, mis instintos, mis impulsos carnales a la voluntad de Dios, para que entonces lleguen a ser impulsos espirituales. Impulsos espirituales. Para que mis pensamientos, hermano, para que mis pensamientos se ajusten a la voluntad de Dios. Sanidad moral, sanidad del alma, sanidad mental. Eso es lo que encontramos en la puerta estrecha, en la puerta angosta y en el camino estrecho. Eso es lo que encontramos. Tenemos que vivir así. Acá en la otra puerta no y en el otro camino no. O sea, usted no tiene que hacer gran esfuerzo. Simplemente seguir la corriente de este mundo. Por eso Pablo dice: no os conforméis a esta moda, a como estamos viviendo, hermano. Entonces, hay un relajamiento moral, hermano, en nuestra sociedad, que tarde o temprano se va a volver contra nosotros. Tarde o temprano. Se ha normalizado el pecado, hermano. El pecado todo el mundo lo hace. Entonces normalizamos el pecado y entonces decimos que como todo el mundo lo hace, no estamos tan mal. Normalizamos el pecado en que aquel hace algo, lo peor, aquel hace cosas más feas que yo. Normalizamos el pecado y entonces nos vamos autojustificando. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, hermano. Por eso no es fácil ser cristiano. Por eso no es fácil. Si no, la iglesia estuviera llena. El edificio también. Ahora, también, ¿por qué no es fácil, hermano? Porque para que la gente se salve, Dios diseñó un plan divino. Dios estableció ya cómo la gente se debe. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer para salvar? Y en nuestros días, el mundo religioso, hermanos, no se ajusta a lo establecido por Dios para alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados. Hay diferentes métodos de salvación. Por ejemplo, el católico bautizan para quitar el pecado original.
El testigo de Jehová bautiza para simbolizarte como testigo de Jehová. El bautista y los grupos religiosos del pentecostalismo, hermano, ellos bautizan como una confirmación de que tú ya te salvaste. O sea, te salvaste, ya dijiste, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador, chalala, chalala, entonces ya te salvaste. Ahora, cuando haya cuando se programe un bautismo masivo, o cuando el pastor diga que va a haber bautismo, entonces tú te bautizas, pero ya no es para salvación, sino es para que confirmes o para que declares públicamente tu fe en el Señor. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, Marcos 16, 15 y 6, que cuando se predica el Evangelio, la gente necesita creer y bautizarse para que se salve. En Mateo 28, en 19 al 20, el Señor mandó a hacer discípulos y dijo cómo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad? Verso 20, donde dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva, es segunda. Vamos a verlo, porque no quiero. ¿Cuál es? Primera de Pedro 3:20, ¿verdad? Sí, mejor vamos a revisarlo, porque estamos hablando de ajustarnos a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo, no nos pasa nada. 3:21. Primera de Pedro 3:21. Leamos con detenimiento este pasaje. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, Pedro, hermanos, hace alusión al diluvio, hermano. ¿Sí? Y él hace alusión a que las aguas del diluvio, hermano, sirvieron para salvar a las personas del tiempo de Noé. Y así como las aguas del diluvio fueron utilizadas para salvar, ¿sí?, a la generación, a los que quisieron en la generación de Noé. Ahora, cuando nosotros somos bautizados, hermano, de la misma manera, el bautismo que corresponde a esto, a esta última dispensación, a este establecido por Dios, nos salvan. Y los denominacionales dicen que no. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Pedro o a los denominacionales? Yo por supuesto que haríamos bien hacerle caso a Pedro. Y hay más, ¿verdad? Entonces la gente tiene que oír el Evangelio, tiene que creer el Evangelio, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados a fin de que alcance la salvación. Tenemos que ajustarnos a lo establecido por Dios. Eso no es fácil ser cristiano. Es fácil ser pentecostés, es fácil ser bautista, de lo que usted quiera, pero ser cristiano no es fácil, porque hay que sujetarse a lo establecido por Dios para que la gente se salve. Entonces, es difícil, la gente no quiere. Entonces, es importante que nosotros veamos esto, hermano. Ahora bien, no es fácil, hermano, ser cristiano, no solamente porque hay una puerta angosta y un camino estrecho que hay que caminar, por donde hay que entrar y caminar, que nos lleva a la vida eterna. Sino también no es fácil ser cristiano porque necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Dice, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Veamos ahí en Mateo 24. Perdón, es Mateo 14. Mateo 14.
se me perdió el pasaje, hermano. A ver, ayúdenme a buscarlo. Es donde dice, hermano, si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero ayúdenme a buscarlo, hermano. Ahí le borras tú, por favor. ¿Dónde está, hermano? ¿Ya lo encontraron? Mateo 16, versículo 21 en adelante. 16, hermano. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, Es cierto. tome su cruz. Mateo capítulo 16. ¿Por qué? Yo no lo recuerdo, pero aquí está ya. Note usted Mateo 16, 24. Está el Señor enseñando ahí y entonces dice, Jesús dijo a sus discípulos, note usted a la enseñanza para quién es, a sus discípulos, aquellos que le seguían, aquellos que andaban con él. Dice, si alguno, o sea cualquiera, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces, por lo que veo, hermanos, hay que hacer tres cosas. Primero, hay que negarse a uno mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? ¿Cómo puedo saber que yo me estoy negando a mí mismo? Bueno, Como dijo el apóstol Pablo. ¿dónde lo dijo? Gálatas 2:20. Con Cristo, Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo. Ya no vivo. Ahora, Cristo vive en mí. Eso es negarse a uno mismo. ¿Verdad? Dejar de vivir para mí, para vivir para el Señor. Ahora, por supuesto, hermanos, que hay actividades que son propias de nosotros. No está pidiendo el Señor que renunciemos a nuestras actividades. Lo que Él está diciendo es, nuestra prioridad debe ser esta. Cristo debe ser nuestra prioridad. Cristo debe ser el que marque nuestra agenda, hermano. Él es el que tiene que marcar nuestra agenda. Lo que vamos a hacer el día de hoy, Cristo debe intervenir en nuestros planes, hermano. Cristo debe intervenir. Debemos permitirle al Señor que intervenga en nuestros planes, en nuestros propósitos. Negarse a sí mismo. Porque fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2. ¿Sí? Haya en vosotros este mismo sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y al estar en forma de siervo se humilló hasta lo más bajo, muriendo en una cruz. Él es Dios, pero Él renunció a estar con su Padre, dejó su trono de gloria, se hizo como uno de nosotros para venir a salvarnos, para hacernos un bien a nosotros. De la misma manera nosotros tenemos que renunciar a ser nosotros mismos para que sea Cristo el que actúe en nosotros. Por eso no es fácil ser cristiano, porque tenemos que hacer morir el viejo hombre, hermano. El cristianismo tiene que ver con matar, y nosotros tenemos que matar el viejo hombre. Tenemos que hacer morir el viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. No es fácil, ¿eh? Porque hay que entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho. No es fácil ser cristiano porque es necesario dejar de ser yo, ¿sí? Renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, para que sea Cristo el que viva en mí. Pero también dice el Señor, no solamente hay que negarse a uno mismo, sino también hay que tomar nuestra cruz. Hay que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Ahora, el Señor cargó una cruz.
¿Y para qué la cargó? Para ir a morir. Entonces nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, seguir al Señor, y sabemos que muchas veces probablemente nos cueste la vida, hermano, en nuestro servicio a Dios. Pero lo haremos. El apóstol Pablo, cuando ya está en sus últimos días, él dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la palabra del ministerio de la predicación. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor además me preservará, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él se la gloria. Entonces, el Señor nos puede librar. Hablamos, hermanos, nosotros con mucho entusiasmo cuando Dios libró a aquellos jóvenes judíos los libró del horno de fuego, y luego a Daniel los libró de la boca de los leones, hermano. Y decimos eso. Pero ¿qué tal si a nosotros nos toca estar en una posición de esa? ¿Qué haría? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Cristo. Entonces, no es fácil ser cristiano, porque hay que entrar por la puerta angosta y andar por el camino estrecho. No es fácil ser cristiano, hermano, porque hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces, necesitamos nosotros dejar o perder la vida por causa de Cristo, si es necesario, porque la habremos de ganar. Ahí el Señor sigue diciendo en el verso 25: porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Trata de perder y hallar. Cuando uno quiere conservar su vida evitándose problemas por servir a Cristo, realmente lo que uno va a terminar perdiendo. Cuando uno, hermanos, pierde con Cristo, uno gana con Cristo. Parece un poco difícil para nosotros entender eso. Entonces, en el cristianismo igual, hermano, negarse a uno mismo. ¿Qué tantos cambios hemos hecho nosotros, usted y yo, en nuestra vida cristiana? En nosotros. Entonces, el cristianismo no se trata de solamente quitar algunas cosas en nuestra vida, sino que hay un cambio total. A veces nosotros nomás hacemos a un lado lo que sentimos que nos perjudica, pero hay cosas que también nos perjudican, pero que no dejamos, que queremos dejar. Queremos seguir viviendo. Entonces, es importante hacer cambios radicales, hacer cambios totales en nuestra vida. Completamente. Por eso no todos se animan a ser cristianos. También, hermanos, uno tiene que más bien, es también difícil ser cristiano, hermanos, porque necesitamos amar menos a nuestra familia que a Cristo, hermanos. Fíjese lo que dice. Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 25, fíjese el punto, hermano. No es fácil ser cristiano porque hay que amar menos a la familia que a Cristo. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, y a su madre, y a su mujer, e hijos, y hermanas, o hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren los requerimientos de Cristo para que alguien llegue a ser discípulo de Él. ¿Verdad que usted no lo pensó? No lo hemos pensado todavía. ¿Qué pide Cristo para que yo sea su discípulo? En este caso, ahora fíjese, multitudes iban con él.
Pero Cristo quería que le siguieran esas multitudes, sí, pero quería que le siguieran de manera correcta, que supieran el costo de seguirle al Señor. Él no está tratando de hacer menos que el grupo, hermano. Él, ojalá que haya multitudes que quieran servir al Señor, pero tienen que servirle conforme a lo que Él está diciendo. Y Él entonces dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su familia. Ahora, es importante que esa palabra aborrecer, hermanos, se oye fuerte en nuestros días, pero no es tan fuerte cuando nosotros sabemos el concepto bíblico de lo que es la palabra aborrecer. Porque a veces nosotros, cuando estamos enojados con alguien o queremos desquitar nuestro coraje, sacar nuestro coraje, digo, te aborrezco, te odio. Pero uno lo dice con coraje, está molesto, pero el Señor Jesucristo no está molesto ni tiene coraje. Él está estableciendo un principio para que aquellos que quieran ser sus discípulos se ajusten a ese principio. Por eso tenemos que definir lo que es la palabra aborrecer. Y la Biblia nos enseña, hermanos, ahí en Mateo capítulo 10, en el verso 35, Mateo capítulo 10 nos da el concepto bíblico de lo que significa o lo que el Señor estaba diciendo cuando dijo que hay que aborrecer a padre, madre, hermano, hermana, hijo y aún nuestra propia vida. Mateo capítulo 10. En el versículo 36. El que ama, ahí está, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno. Entonces, lo que Lucas registra, hermanos, de aborrecer a la familia, Mateo nos dice lo que significa es amar más a la familia que a Cristo. Eso significa, más bien, amar menos a la familia que a Cristo. No se trata de rechazarlos o dejar de tener una relación con nuestra familia. No se trata de enemistarlos y de pelear, ¿no? A todos nos ha pasado, hermanos. Muchas veces usted y yo hemos preferido la familia por Cristo. Muchas veces. O algunas veces, algunos más, algunos menos, pero a veces que porque llegó la abuelita, ¿verdad? Y tenía años de no verla y como quiera llevar tiempo de ir otra vez a la esposa, el esposo, los hijos, el cumpleaños del hijo. No, hoy no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso, pero ya iré después. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel hombre le dijo al Señor, te seguiré, Señor? Pero déjame que primero, esa palabra, hermanos, es muy importante. Déjame que primero me despide de los planes. Luego el Señor le dice a otro, sígueme. Y le dijo el Señor, el hombre, sí te seguiré, Señor, pero déjame primero enterrar a mi padre. Primero. A veces hasta por el trabajo dejamos al Señor. Ahora, tenemos que dejar el trabajo. Lo que estamos diciendo es que necesitamos permitirle a Dios que intervenga en nuestros planes. ¿Qué hacemos? Nos ayuda a planear nuestra vida de tal manera que podamos no descuidar nuestro servicio a Él. Y se puede. Ahora, ¿implica un esfuerzo? Sí. Por ejemplo, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, para poder estar? Las damas. ¿Qué harían las damas? ¿Cómo podrían arreglar su vida para que los martes y los jueves estuvieran en la reunión y los domingos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer de comer, tengo que limpiar la casa. ¿Qué podría yo hacer el martes, ustedes, hermana, para que usted pueda lograr tener tiempo? Bueno, levantarse quizás un poco más temprano el martes. A lo mejor por eso
tratando de hacer un escenario, hermano, no. Como puede ser eso, puede ser otra. Pues si nos levantamos tarde y queremos que nos complete el tiempo y no. Muchos hermanos hemos dejado, no tuve tiempo. Es más, hasta se me olvidó, yo tenía un hermano que no hermano de la carne, pero un hermano allá que, hermano, lo extrañaba. Hermano, es que estaba arreglando el carro y cuando yo empiezo a echar mecánica, hermano, me emociono y se me olvida del tiempo, de la familia y de todo, hasta de Cristo. Y a veces nos pasa. Por eso el Señor dice, el que ama a la familia más que a mí, no puede ser un discípulo. Por eso es difícil, hermano, es difícil ser cristiano. Es difícil ser cristiano. Número uno, hermanos, dijimos, ¿por qué? A ver, ¿se acuerdan? Por las dificultades. Porque hay dos puertas y dos caminos y tenemos que escoger el camino angosto y la puerta estrecha. O al revés, o sea, pero lo que pasa es que es incómodo, hermano. De veras, o sea, lo que el Señor está diciendo que es incómodo. ¿Por qué? Porque te tienes que ajustar. La puerta no se va a ajustar a ti, ni el camino se va a ajustar a ti. Tú te tienes que ajustar a él. También, hermanos, dijimos que es difícil ser cristiano porque necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Luego lo que dijimos ahorita es que debemos amar menos a la familia y a Cristo. Y si nosotros nos preguntaran, hermano, ¿es fácil ser cristiano? Es importante que le digamos a la gente que no. Alguien que me dice, oye, ¿tú cómo le hiciste para ser cristiano? Estoy platicando con la mamá de mi yerno Chuy, con doña Carmen y su esposa, respecto a la palabra. Me dice, porque me dice, señora, ¿y cómo fue para usted hacerse cristiano? Le dije, muy difícil. Muy difícil. De hecho, mi mamá, hermanos, decía que yo era el último, el que no me iba a convertir, hermano. Era de lo peor. Era de lo peor, hermano. Pero para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque tuve que doblegar mi carácter, tuve que doblegar mis impulsos, mis malos pensamientos, tuve que doblegar, hermano, mi orgullo. Tuve que humillarme delante del Señor. Y humillarse, hermanos, es no tirarte y llorar en el piso. Humillarte es reconocer que eres de lo peor y que no tienes con qué arreglar tu vida y que el único que la puede hacer es el Señor. Es que reconocer. Porque ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Porque hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que es según el mundo y el arrepentimiento que es según Dios. Hay que humillarse. No es fácil, hermano, ser cristiano. Y ya siendo cristiano, hermano, o sea, ya doblegándote, reconociendo, aceptando el plan de salvación, una vez que Dios te perdona, hermano, hay que seguir haciendo un doble esfuerzo. ¿Para qué, hermano? No para ganarte la salvación, para conservar esa salvación. El apóstol Pablo dijo, ocupaos de vuestra salvación con temor. Entonces, el simple hecho, hermano, de hacer algo que no es correcto y pensar que yo puedo perderme por eso que voy a hacer y que además lo quiero hacer y lo estoy pensando hacer y lo estoy planeando hacer y voy a invertir para hacerlo. Tiene que temblar. Ahora, el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? O sea, si el pueblo judío no escapó, hermano, ¿sí? Cuando pecaron contra Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Y ahí hay varias razones, hermano, por qué es grande, porque primeramente fue anunciada por el Señor. Es decir, el Señor vino del cielo a anunciarnos la salvación, por eso es tan grande. Además es tan grande porque fue confirmada, hermano, a través de las obras maravillosas que hizo el Señor y que hicieron los apóstoles, hermano. Fue confirmada de que es una salvación grande. Entonces,
cristiano? Sí. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Entrar por la puerta angosta, entrar a caminar por el camino estrecho. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano, hermano? Me tengo que negar a mí mismo, tengo que tomar mi cruz y seguir al Señor. ¿Qué puedo hacer para ser un cristiano verdadero, hermano? No amar más a mi familia que al Señor. El Señor tiene que ser el primero en mi vida, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar. El Señor quiere el primer lugar. El Señor no nos va a compartir con nadie, hermano. Él no quiere compartirnos con nadie, como yo no quiero compartir amor con nadie. Es mi esposa. ¿Cómo voy a querer compartirla? Bueno, la iglesia es el esposo de Cristo. Y no, Él no quiere compartirla. Y no la quiere compartir solamente porque Él no sea egoísta, sino porque Él mismo sabe que nadie puede servir a dos señores, porque por uno queda mal. Entonces, es importante. Entonces, afirmemos nuestras convicciones, hermanos, respecto a ese punto, a entender que no es fácil ser cristiano. No imposible, no estamos hablando de imposible, estamos hablando que no es fácil ser cristiano, por lo tanto yo voy a hacer la parte que me corresponde. Ya Dios hizo su parte, ya Cristo hizo su parte, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y no encargarle mi vida espiritual a otra persona, sino yo voy a hacer lo que me toca hacer. Ni culpar a nadie, ni responsabilidad a nadie, es mi responsabilidad de ocuparme de mi vida al servicio de Dios. Entonces, hermano, hoy aprendimos que no es fácil, pero que se puede. Y ya dijimos cómo sí se puede. Entonces, ya vimos el por qué es difícil y vimos cómo podemos hacer para poder ser salvos, para poder ser cristianos verdaderos. Entonces, hermano, pues ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza para esta tarde. Esperemos que esto nos vuelva a la realidad y que pongamos nuestros pies sobre la tierra para que podamos comprender dónde hemos estado fallando, hacer los cambios que tenemos que hacer y ser cada día mejores. Salir de esta puerta hoy con la mentalidad: voy a ser mejor. Voy a ser mejor. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y si fallo, lo voy a seguir intentando, porque esa es la vida del cristiano, hermano. Intentar. Siempre apoyados en la gracia de Dios, apoyados en su gracia. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer con su gracia. Entonces, hermanos, echémosle gana y no nos quejemos de nuestra vida cristiana. Entendamos que va a ser difícil, pero que vamos a hacer eso. ¿Okay? No sé si tengan algún comentario, mis hermanos, pero es exactamente. Me sorprendí, hermanos, nunca termino tanto. Entonces, la próxima clase, hermanos, que Dios nos permita que estemos acá, vamos a continuar en este mismo pensamiento, ¿okay? En este mismo pensamiento, afirmar nuestras convicciones divinas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.